Ok, pues hoy vamos a hablar de la Biblia y una faceta particular de la Biblia, de la palabra de Dios. Y es el hecho de que la Biblia de comienzo al fin es un libro muy sangriento. Vemos desde Génesis cuando Dios sacrificó unos animales para cubrir a Adán y Eva con sus pieles, desde la cruz de Cristo que vamos a ver con más enfoque ahora, pues es un libro que habla de la sangre. De hecho, en Levítico 17 dice así: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Entonces aquí viene una palabra dominguera, ¿no? Propiciación. ¿Qué es eso? ¿De qué habla? Pues propiciación es una palabra que se usa en cuanto a la relación que nosotros tenemos con Dios. Y por eso es una palabra importante que entender, o sea, de a qué se refiere. Y esta es una definición pues básica, sencilla de lo que es la propiciación. Algo que satisface la justicia y a la vez trae reconciliación. Entonces, es algo que trae reconciliación entre Dios y nosotros y también satisface su justicia. Entonces, por eso digo que es importante, porque afecta nuestra relación con Dios. Y pues aquí en Levítico dice el Señor, la propiciación se hace por medio de la sangre. Entonces, la sangre es esencial para la propiciación. Y vemos en los últimos días que es lo que estamos celebrando ahora, ¿no? Con la Pascua, pero que vemos en los evangelios, en los últimos, pues en el último día de la vida de Cristo aquí en la tierra, pues derramó su sangre varias veces. Pues primero vemos que cuando Él oraba en la huerta de Getsemaní en la noche antes de su crucifixión, pues ahí dice que estaba tan estresado, vamos a decir, que dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Y luego pues vemos que lo llevaron ante Pilato y ahí pues Pilato entregó al Señor. Pilato, estoy diciendo Piloto otra vez. Pilato. Ante Pilato, y él entregó al Señor a los romanos, a los soldados ahí, y que dice que golpearon al Señor con látigos, y esos látigos traían como pedazos de hueso para cortar la piel, y pues le dieron los latigazos ahí, pues, y luego pues le pusieron una corona de espinos filosos en la cabeza que también le hizo sangrar. Luego pues en el Calvario lo clavaron a una cruz, clavos en las manos y en los pies. Y como la última cosa que hicieron ahí fue abrir su costado con una lanza, y que dice que derramó agua mezclado con sangre ahí. Entonces vamos a ver esta historia, si traen sus Biblias, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 19. Empezando en versículo 13.
Ya estamos. Ok. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él que decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y ahí vamos a terminar. Entonces vemos que es una historia que habla del sacrificio de Cristo. Es lo que sucedió ahí en la cruz. Se sacrificó. Y ahora vamos a hablar de la sangre de Cristo y lo que significa para nosotros. Vimos ahí que dice que, nomás antes de seguir adelante, quería tocar esa parte dice que abrió el costado de Jesús con una lanza y dice que salió sangre mezclado con agua. Y leía un artículo la semana pasada que dice que han descubierto un nuevo órgano en el cuerpo humano que se llama el intersticio. Y dice que no entendían este órgano hasta últimamente cuando
cuando han tenido los aparatos adecuados para estudiar lo que es. Y es un sistema dentro de nuestro cuerpo que transmite el agua de una parte a otra. O sea, dice que en el cuerpo, la parte del cuerpo que es agua, pues 60% de esa agua está en las células, pero hay 30% que es como agua que se mueve en el cuerpo. Y ese sistema mueve ese líquido, se llama, es como agua, pero dice líquido intersticial. Y eso nos ayuda a entender lo que estaba pasando con el Señor, porque han dicho, pues, cuando se corta una persona, pues debe salir sangre. Pero en la historia de la crucifixión dice que salió sangre mezclado con agua. Y eso viene de algo que se llama un taponamiento cardíaco. O sea, es cuando el corazón está bajo mucho estrés, como puede estallar. Y esa sangre del corazón se mezcla con ese agua. Y por eso, pues, cuando lo perforaron ahí, pues salió ese sangre mezclado con agua. ¿Ok? Y pues el ser humano tiene como entre 5 y 6 litros de sangre en su cuerpo. Y pues la mayoría de eso es algo que se llama plasma, es un líquido. Y otro, como dice, 44% son células rojas que traen la hemoglobina, que es lo que lleva oxígeno de los pulmones a todas partes del cuerpo. Porque el cuerpo humano es como un motor. Y las células queman energía y necesitan oxígeno para, pues, ese proceso de quemar la energía. Entonces, esas células tienen una vida de como 4 meses. O sea, no son muy duraderas. De hecho, la sangre no es algo muy perdurable. Por eso, pues, tienen que seguir pidiendo sangre en los bancos de sangre porque tiene una fecha. ¿Ok? Por otro lado, hay un material que dura mucho. Pues es el oro. El oro químicamente es algo neutral. Y si tú eches una barra de oro, si tienes, avísame. Pero si echaras ese oro en un hoyo en tu patio atrás, podrían regresar en 1000 años y sacar ese oro. Y nada le va a pasar. Entonces, comparado con la sangre, es algo que sí es perdurable, o sea, dura mucho tiempo. Y por eso es interesante algo que dice Pedro, en 1 de Pedro 1. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. O sea, está hablando aquí de, pues, la vida pagana. Y ahora, estando en Cristo, somos nuevos, somos diferentes. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. ¿Y qué cosa perecedera? Como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, la gente del mundo cree que oro y plata, pues, es todo, ¿no? Y lo que Pedro quiere decir aquí, pues, esas cosas de oro y plata no tienen ningún valor espiritual. No se comparan con la sangre de Cristo, hablando de un valor. Y además, cuando se acaba el universo, se va a acabar el oro y plata. Pero la sangre de Cristo va a seguir, pues, con el mismo poder y haciendo, pues, con el mismo valor y, pues, todavía haciendo la función que tiene de limpiarnos. Y ahorita vamos a ver eso.
Pero dice que la sangre de Cristo es algo precioso. Precioso para el Padre. Su hijo, dice en Hebreos, su Hijo sufrió a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Y eso es lo que ha logrado la sangre de Cristo. Ayer en los bautizos en el río, estaba orando por las personas y estoy orando por una muchacha y está llorando. Caen las lágrimas y estaba pensando yo, primero, qué privilegio para mí, pero de ver esas lágrimas qué preciosas son para el Señor, como la sangre de su Hijo, algo precioso. Y pues dice en Hebreos 2, 10, 11, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe para Él, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados, o sea, tanto Cristo como nosotros, tienen un mismo origen, o en otra versión dicen, son de la misma familia. O sea, la humanidad. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Verdad? Entonces es a través de la sangre de Cristo que hemos llegado a ser miembros de su familia, miembros de la familia de Dios. Y se puede decir más aún ahí que el sacrificio de Cristo no fue tanto para nosotros como seres humanos, sino para su Padre. Porque el sacrificio de su Hijo fue la propiciación perfecta. Es lo que satisfizo la justicia perfecta de Dios. Entonces es algo precioso para nosotros, pero aún más precioso para su Padre. Entonces, dice que la sangre de Cristo hizo lo que el oro y plata nunca pudieran hacer. De que está funcionando. Ok. Dice que el oro y plata nunca pudieran limpiar los pecados de los pecadores y quitar la culpa de nosotros. Apocalipsis 1, 4 y 5 dice, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Y en 1 de Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esta palabra limpia, de limpiar, en el griego es una palabra catarizo, donde viene nuestra palabra cauterizar. O sea, habla de purificar. Entonces se puede traducir eso de que nos purifica de una vez para siempre. La sangre de Cristo. Y los brujos hablan de las limpias, ¿no? Pero la sangre de Cristo nos purifica de una vez para siempre. No necesitas más limpias con la sangre de Cristo. Hebreos 10:14 dice, ¿estamos bien aquí? Ok. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando.
Y este es importante. Ahora voy a entrar en la gramática, y yo sé que muchos de ustedes, como yo, cuando estudiaba inglés, no me fijaba mucho en la gramática, pero cuando tenía que aprender el español, pues tenía que fijarme más en los tiempos de los verbos. Es importante entender lo que está diciendo aquí. O sea, hablando de primer verbo, ha hecho. Ha hecho es, pues en gramática, es el pretérito perfecto. Esto quiere decir que es algo que ha sucedido ya. ¿Ok? Ya, pues, ya sucedió. Y está santificando es el presente continuo, que quiere decir que sigue pasando. Entonces, porque con un solo sacrificio hizo algo que ya se hizo. Y ese sacrificio nos sigue santificando. O sea, ya sucedió, no necesitamos más sacrificios, y que ese sacrificio está funcionando hasta la fecha. Y ahora que estamos hablando de tiempos de los verbos, vamos a ver otra cosa aquí de la gramática. Algo que pues vale la pena regresar a algo que el Señor dijo en la cruz. Cuando dijo, todo se ha cumplido, o en la Reina Valera dice, consumado es. En el griego es una palabra tetelestai. Ahora, es un verbo, pero es un tiempo que no es muy común. Es griego, pero no es muy común en el Nuevo Testamento. Y es como una combinación, es el tiempo perfecto, que no existe en el español. Pues tenemos, por ejemplo, el pretérito, hablé con mi vecino, algo que ya sucedió. El imperfecto es hablaba con mi vecino, que quería decir que es algo que pasó y puede estar pasando todavía. Pero este es un tiempo que es el perfecto, que no existe en español, y es una mezcla en el griego. Los griegos son aún más peores que los hispanos en cuanto a sus verbos, porque tienen un tiempo perfecto, se llama, que es una combinación de presente y aoristo, se llama. Es otro tenso que no tenemos en inglés ni en español, que habla de algo indefinido. ¿Ok? Entonces, el punto aquí es que tetelestai se ha cumplido. En el griego está diciendo, se ha cumplido y seguirá cumpliéndose. O sea, como no tiene fin. Ya sucedió, pero sigue pasando y seguirá pasando. O sea, es el hecho que Cristo llevó a cabo ahí en la cruz para redimirnos, para justificarnos, sucedió ahí y seguirá pasando para toda la eternidad. No tiene fin. ¿No están contentos que estudiamos un poco de la gramática ahora? Es una palabra que se usaba en aquel entonces, en los tiempos de los romanos, como dice en la historia que leímos, cuando Pilato mandó hacer un letrero para la cruz. Lo mandó dar a hacer arameo, latín y griego. Pues latín y griego eran los dos idiomas oficiales del Imperio Romano. Y especialmente en el Medio Oriente, el griego dominaba ahí. Entonces, cuando vamos a decir que vamos a decir a Panchito, que es un criminal, ha cometido un delito, entonces le vamos a echar en la cárcel primero y vamos a hacer un certificado de deuda. Es un certificado que tiene ahí una lista de sus crímenes.
Ok, y ese va con él, o sea, va en su récord permanente de lo que hizo, y no va a salir de ahí hasta cumplir con su sentencia. Entonces lo que hacían en aquel entonces es que cuando esa deuda que tenía, cuando ya lo había cumplido, ponían ese tetelestai ahí con un sello. Entonces, ya se ha cumplido. Ya estás libre, Panchito. Puedes salir. Todos podemos salir. Porque es lo que el Señor dijo en la cruz. Tetelestai, están perdonados. Todos. Todos sus delitos están libres. Amén. Los israelitas celebraban otro día festivo, la Pascua, que tenía que ver con el éxodo en Egipto. Cuando salieron, pues tenían que pintar el marco de sus puertas, ¿no?, con la sangre de un cordero ahí. Pero tenían otro que era el día de expiación. Y en ese día de la expiación, el sumo sacerdote se tenía que preparar. Es el único día en el año que podía entrar alguien en el lugar santísimo. Entonces el sumo sacerdote tenía que matar un toro para purificarse a sí mismo y los otros sacerdotes. Y se vestía de lino fino, blanco, para poder entrar en el lugar santísimo. Y mataba a un chivo, y con la sangre de ese chivo rociaba el propiciatorio, se llama otra vez esa palabra, ¿no? El lugar donde se satisfacía la justicia de Dios y para traer reconciliación a los seres humanos. Entonces él rociaba esa sangre ahí. El propiciatorio en el inglés se llama el asiento de gracia, asiento de misericordia, mercy seat. Es lo mismo, o sea, es un lugar donde Dios tiene misericordia de nosotros. Y eso era para cubrir con sangre los pecados del pueblo un año más. Luego, el sumo sacerdote, pues lo vamos a leer de Levítico. Y si quieren saber más de todas esas fiestas y lo que significa la sangre, pues ahí vas a Levítico, donde explica todo esto. Dice, presentará el sacerdote, el sumo sacerdote, presentará el macho cabrío vivo, o sea, otro chivo. Y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío, y se llevará a tierra árida todas las iniquidades. O sea, se llevaba las iniquidades al desierto para no verlos más. Ese es pues donde viene la expresión chivo expiatorio o chiva expiatoria. Chivo expiatorio. O sea, es algo que lleva la culpa. Pero gracias a Dios tenemos una manera mucho mejor ahora. En Hebreos 9 dice así: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente?
Entonces, lo que hacía la sangre en el Antiguo Testamento de los cabríos, de toros y todo eso, era de cubrir el pecado. O sea, servía temporalmente para satisfacer la justicia de Dios, pero es algo que se tenía que volver a hacer cada año, y de hecho más de una, porque tenían todo un sistema de sacrificios los israelitas, donde tenían que llevar animales, palomas, corderos, a los sacerdotes para hacer sacrificio por sus pecados, holocaustos y todo. Pues era un sistema que cada aspecto de ese sistema que tenían señala otro aspecto del ministerio de Cristo. Pero el punto aquí es que la sangre de Cristo cumplió con todo eso. No hay nada más ahora. Fue un sacrificio perfecto y eterno. Y más allá de purificar lo exterior de nosotros, Dios no va a caer su justicia, su ira sobre mí ahora. Pues aquí dice que su sangre purifica nuestro interior, nuestra conciencia. Nos libera en ese sentido de que podemos acercarnos al trono de Dios ahora con una conciencia limpia por la sangre de Cristo. Efesios 1, 7, 8 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. O sea, tenemos más de lo que necesitamos en la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? No hay pecado que has cometido que va más allá, o sea, más fuerte que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo. Y podemos mencionar muchos casos como el apóstol Pablo, alguien que mataba a los cristianos, asesino. La sangre de Cristo lo limpió. Y más allá de seguir adelante, pobre de mí, fui a un asesino, de lamentar sus actos pasados. La sangre de Cristo le permitió encontrar la redención y la reconciliación con el Padre, para poder ser efectivo. Y es por eso que es tan importante entender lo que la sangre de Cristo ha hecho para ti. Porque ya nos quedamos justificados, pero cuando entendemos lo que Cristo ha hecho, limpia nuestra conciencia. Nos permite ministrar con libertad. Nos limpia de la culpa. Y eso es lo que el Señor quiere. O sea, Él no está buscando actos externos. Él está buscando nuestro corazón. Una relación íntima con nosotros. Algo que no puede existir si llevamos la culpa, si nos estamos flagelando, lamentando, pues pobre de mí, qué pecador soy. El Señor nos ha hecho criaturas nuevas, con un corazón nuevo, de carne en vez de piedra. Entonces podemos entrar libremente en su presencia ahora. Podemos acercarnos al trono, como dice ahí en Hebreos. Apocalipsis, vamos a terminar con esto. Si quieren empezar a repartir los elementos de la Santa Cena, por favor.
Apocalipsis 12:11 dice así que hemos vencido al enemigo por medio de la sangre de Cristo. Hemos vencido al enemigo. No hay nada que el enemigo te pueda hacer ahora, porque hemos vencido a él por la sangre de Cristo Jesús. Tiene poder para vencer todas sus obras. Entonces ya no tiene poder en tu vida. El Padre ha hecho un nuevo pacto con la humanidad. Es un pacto que está sellado y confirmado con la sangre de su Hijo. ¿Entienden lo que estoy diciendo aquí? Y es por eso ese pacto, el Señor dijo, cuando tomáramos la Santa Cena, dice que tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Acuérdense lo que ha hecho la sangre de Cristo para tu vida. Cada vez que tomas de esta copa, acuérdate, te he limpiado, dice el Señor. Quedas libre de culpa ahora. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Billy. Todos tienen los elementos. Levanta la mano si no tienes todavía. Ok, ahí atrás. Tomamos la Santa Cena y hacemos memoria de la obra de Cristo cuando derramó su sangre a favor de nosotros. Es el recordatorio de este pacto nuevo que el Padre ha hecho con nosotros. Entonces ahora vamos a orar por estos elementos, lo que significan para nosotros. Y mientras estamos pues tomando esta Santa Cena, quiero pedirles, voy a poner una canción y pueden cantar con la canción, pero me gustaría que todos reflexionemos en quién es el Señor para nosotros. ¿Ok? Ok. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es,
nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se clava.